Bien, en estos momentos nuestra sesión está siendo grabada. Buenos días, muchachos. Bienvenidos sean a nuestra clase número, a ver, déjenme ver en cuál estamos, 47 de cálculo integral. El día de hoy vamos a comenzar con el problema que dejamos pendiente, pero ayer estuve viendo cómo la integral nos salió tan horrible. Entonces me di a la tarea de buscar otra manera mucho más sencilla de resolverla. Y bueno, vamos a mostrarles la solución el día de hoy. Reitero, aquí la situación es que se me hizo tan extraño que nos resultara, digo, no está mal, pero se puede todavía hacer todavía más sencilla nuestra integral. Asimismo, espero ya tengan como su prototipo o ya hayan pensado de pronto sobre qué objeto van a hacer ustedes el sólido en revolución. Recuerden que en este tercer parcial vamos a ir construyendo, si no es clase a clase, semana a semana nuestro proyecto. Al final, ya todo en conjunto será nuestra presentación de tercer examen parcial. Y nos faltaría un último que sería sobre series. No obstante, en la parte de series es mucho más sencillo de entenderlo porque ya habíamos comprendido, por ejemplo, la parte de sumas de Riemann, por ejemplo, y bueno, evidentemente, bueno, pues eso se volvía mucho más sencillo de manejar. Entonces, aclaro, no está todo por perdido, todavía tenemos tiempo para acreditar la materia y bueno, evidentemente, pues este parcial es un poco más sencillo por la estructuración hacia un proyecto orientado a algo de su carrera. Por eso les decía, si van a elegir un envase, bueno, pues dependiendo también de su carrera, pensemos de pronto, no sé, yo me dedico a la administración, pensemos. Entonces, yo quisiera saber, por ejemplo, cómo es que de pronto cierto producto puede generar, por ejemplo, pensemos, no sé, esto que son colores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos colores, el cómo es que se genera, la forma en cómo tiende a ser un cilindro y que a alguien se le haya ocurrido, digo, estos son del Miniso, entonces, ¿cómo a alguien se le haya ocurrido hacer esto a fin de que uno diga, bueno, pues voy a comprar estos colores y así ya se tenga como la estructura de. También, por ejemplo, pensemos a las personas que idean, por ejemplo, estos aparatos a fin de que uno pueda colocar los teléfonos, ¿sí me explico? Entonces, hay muchas aplicaciones, pero sí debemos de buscarlo y reitero, si de pronto no sabemos dónde buscar, avísenme y ya yo les puedo dar una orientación, ¿vale? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Les decía, voy a retomar el ejercicio con el que me quedé la clase anterior, pero lo voy a hacer de una manera distinta, reiterando que buscamos siempre el método de integración mucho más sencillo. Recordemos que f de x era igual a 2 tercios de x elevado a la 2 tercios. Espérame, no era 2 tercios, era 3 medios. 3 medios, ajá, y tendríamos en el otro caso menos un medio, ¿de quién? De x elevado a la 1 medio. Ojo, era raíz cuadrada, sin embargo, pues ya lo escribo en términos del exponente fraccionario para que pueda yo resolverlo de una manera más sencilla, ¿vale? Entonces, fíjense bien, una vez que ya tengo estos elementos, el siguiente paso es tratar de derivar a fin de ver quién sería nuestra f de x y por supuesto sustituirlo en nuestra raíz. Eso es lo que voy a hacer. Recordando que el día de ayer habíamos comentado que la derivada de esta función, aclaro, ya la gráfica no la voy a realizar justo porque ayer lo hicimos, ¿vale? Entonces, nada, el problema es pelearnos con la integral. Era 2 tercios y antes se le multiplicaba por 3 medios. Y aquí se le restaba 1, lo cual nos quedaba como un medio. Y aquí nos quedaba un medio multiplicado por, tendríamos esta expresión, y bueno, esto me quedaría como menos un medio. Ok, ahí está. Ahora, si simplificamos en la parte, en la primera parte nos va a quedar 1 y únicamente me va a quedar igual a, vamos a ponerle, sí, vamos a dejarlo como x elevado a la 1 medio. Y en el otro caso me queda menos un cuarto de x elevado. Ok, si no lo voy a poner así como, ok, sería un cuarto por, y voy a utilizar aquí la regla del exponente negativo, que me quedaría como x elevado
a la 1/2. Muy bien, entonces aclaro, esto es igual, nos va a quedar como x elevado a la 1/2 menos 1 entre, y nos quedaría 4x elevado a la 1/2. Y esa sería nuestra derivada. De tal manera que cuando nosotros de pronto, a ver, aquí ya lo tenemos, de tal manera que cuando sustituimos en la raíz, ese era nuestro problema, porque evidentemente nosotros teníamos, por ejemplo, siguiendo la fórmula de longitud de arco, recordemos que dicha fórmula nos quedaba de la siguiente manera. A ver, déjenme, voy a poner primero la raíz, porque recuerden, era 1 más f' elevado al cuadrado y todo eso en raíz. Entonces, de aquí nos quedaba raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más, y tendríamos aquí la función derivada, es decir, tendríamos x elevado a la 1/2 menos 1 entre, y aquí nos queda 4 por x elevado a la 1/2, y todo esto elevado al cuadrado. Eso era lo que teníamos en un principio. Y bueno, aquí la situación es que nosotros habíamos como simplificado la derivada. No es que esté mal, pero vamos a tardar un poquito más. Para ello, déjenme desarrollarlo de la siguiente manera. Nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 más, y fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a elevar el binomio al cuadrado. Nos va a quedar, en este caso, vamos a tener x a la 1/2 elevado al cuadrado, únicamente me queda x. Después me queda, por definición, más el doble del primero, que el primer término se le conoce como x elevado a la 1/2, multiplicado por el segundo término, que sería menos, sería 1 entre, y aquí nos quedaría 4 por la raíz cuadrada de, bueno, lo ponemos como x elevado a la 1/2. Entonces aquí tendríamos x a la 1/2, y evidentemente en el último nos quedaría más, tendríamos el cuadrado, es decir, sería 1 entre, y nos queda 16x. Muy bien, entonces fíjense bien, ya tenemos esta expresión. Aquí nada más estoy siguiendo la definición de el binomio al cuadrado. Aquí x a la 1/2 arriba con x a la 1/2 abajo se simplifican, y me queda más por menos, me queda menos 2/4. De tal manera que esto es igual, nos quedaría igual, tendríamos la raíz cuadrada de 1 más x menos 1/2 más 1 entre 16x. Muy bien, y simplificando esta expresión nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual, déjenme ponerlo en otra tonalidad. Tendríamos que esto es igual, sería la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 1/2, me queda 1/2. ¿De quién? Bueno, sería 1/2 más x más 1 entre, y me quedaría aquí 16x. Y tendríamos esta expresión, reitero, es equivalente a como nosotros lo hicimos en clase. Eso no debe de haber ningún problema, ¿sale? Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Reitero, con toda confianza, díganme, Ok, bueno, entonces aclaro, eso es como lo nuevo, y la situación ahora es que debo de ponerlo en la integral para calcular mi longitud de arco. Muy bien, eh, no sé si pueda continuar, ustedes díganme. Bueno, continúa a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, muy bien. Bueno, entonces, evidentemente, esto se debe de colocar en una integral. Entonces, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, nosotros tendríamos en este caso que sería la longitud de arco es igual, y tendríamos nosotros la integral. En este caso era desde 1 hasta 4. Entonces, aquí tendríamos, sería desde 1 hasta 4, ¿de quién? De la función, sería esta función que tenemos aquí,
Ujú. Diferencial de x. Ujú. Entonces ya tendríamos que ese sería nuestro correspondiente. Tendríamos en este caso nuestra correspondiente integral. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer aquí, y el truco que de pronto ayer estuve como pensando cuál sería el más rápido a fin de no meternos en una integral tan compleja, vamos a multiplicar por un 1 inteligente dentro de nuestra raíz. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nosotros, sería, esto es igual, me quedaría, déjenme copiarlo, igual, y aquí lo vamos a multiplicar por un 4 cuartos, con nuestro 1. Entonces, por ejemplo, el 4 que tengo en el numerador lo puedo llevar dentro de la raíz elevándolo al cuadrado. Entonces, esto es igual, nos quedaría, tendríamos aquí, voy a poner el 1 cuarto fuera, y aquí me va a quedar en todo esto, sería, déjenme ponerlo, sería 16 por, tendríamos en este caso, esta expresión. Ok, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago ahora es factorizar una x. Entonces, bueno, también lo que puedo hacer sería de pronto también multiplicarlo por la x. En ese no hay ningún problema. Y fíjense bien cómo nos quedaría, porque tendríamos nosotros lo siguiente. A ver, fíjense bien, por ejemplo, si multiplicamos por 16 y sería, a ver, se me ocurriría entonces así, sería 16, y si lo multiplico me quedaría como, ok, tendríamos en este caso 16 por un medio, me quedaría como 8. Ujú, más 16x, y en el otro caso me quedaría más 1 entre x. Bueno, fíjense bien porque ahora voy a hacer la operación que está dentro del radical. Por lo tanto, esto es igual, me quedaría, ojo, podemos ocupar aquí, déjenme copiarlo, tendríamos nosotros como denominador me quedaría x. Entonces, fíjense bien, este sería como la clave. A ver, tendríamos aquí fracción x. Y recuerden, cuando teníamos esa parte, lo que hacemos es dividir x y aquí abajo hay un 1. X entre 1 me quedaría x por 8, me quedaría 8x. Reitero, estoy haciendo la operación o la suma de fracciones. Más x entre 1 me queda x por 16x, me queda 16x elevado al cuadrado. Y finalmente x entre x es 1, y aquí me quedaría más 1 y tendría yo esta expresión. Reitero, aquí lo único que estoy haciendo es utilizar alguna estrategia a fin de que esto se simplifique mucho más rápido. Y claro está, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, 16x cuadrado más 8x más 1 lo podemos acomodar de la siguiente forma. Déjenme ponerlo así. En el otro método que habíamos hecho, casi al final de nuestra clase, iba a salir, pero necesitábamos hacer otro cambio de variable. Entonces, a ver, aquí nos quedaría 16x elevado al cuadrado más 8x más 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, porque si ustedes se dan cuenta, el primero tendría raíz cuadrada exacta, que sería 4x, el tercero sería 1, y 4x por 1 me queda 4x, al doble me genera lo que está aquí adentro. Entonces, ojo aquí, nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que la longitud es igual, déjenme ponerlo en otro color, nos quedaría como un cuarto de ¿quién? A ver, espérenme, déjenme, voy a copiarlo de aquí. Tendríamos nosotros lo siguiente. Sería aquí, podemos factorizarlo y me va a quedar como, sería 4x menos 1, no, más 1 elevado al cuadrado. De tal manera que si yo lo separo, déjenme, voy a copiarlo. Si yo lo separo, en el numerador me quedaría como, a ver, espérame, déjenme, sí, ahí está. Sería fracción
Y aquí me quedaría la raíz cuadrada de ¿quién? De 4x más 1 elevado al cuadrado entre la raíz cuadrada de x. Y esto es igual, nos quedaría, tendríamos nosotros, a ver, sería un cuarto de quién. Y bueno, lo que tengo arriba se tiende a simplificar y nada más me queda como 4x más 1 entre raíz cuadrada de x. Y esto ya es mucho más fácil de manejar porque podemos dividir todo entre raíz de x y aplicar la regla de la potencia para integrales. Si se dan cuenta, aquí es donde radicaba el que fuese más sencillo de manejar. Entonces, sí, ya nos ahorró de muchos pasos, reitero. En el caso anterior, sí podíamos lograr llegar a eso, pero nos iba a quedar hasta que hiciéramos un cambio de variable más aparte del que ya teníamos de la sustitución. Entonces, bueno, aquí la situación a veces o la moraleja de todo esto es no siempre el que quede todo desarrollado, porque quizás de pronto nuestro error fue, bueno, no de ustedes, mío, fue como desarrollar todo esto en la derivada y simplificarla. A veces no funciona el simplificar, pero reitero, a veces no estoy incentivando a que no simplifiquen. Siempre se les dice en los cursos de cálculo que deben de dejarlo hasta la mínima expresión, pero habrá casos donde habrá sus excepciones, ¿vale? Ok, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Profesor, una duda. Dígame. ¿Por qué multiplicamos 4 sobre 4? Ah, porque necesitábamos tener ese, bueno, ¿estás de acuerdo que para meterlo en la raíz tenemos que elevarlo al cuadrado, que sería 16? El objetivo de poner este 16 es para que cuando yo multiplique esta expresión y haga la suma de fracciones, arriba me quede un trinomio cuadrado perfecto. Ujú. No sé si me doy a entender hasta aquí, porque así solito no hay indicio de... el objetivo es para que se elimine lo que está en el numerador. O sea, aquí no estoy multiplicando por nada, porque 4 entre 4 es 1. Entonces, evidentemente, pues sí, esto reduce mucho más los pasos. No sé si con ello respondo a la pregunta, Alfredo. Sí, o sea, es llegar al trinomio cuadrado, sí, sí, sí. Ujú. Sí, si no, de otra manera no es posible. Ujú. Y entonces tendríamos lo del día de ayer, que se volvió una integral mucho más compleja. Dígame, Brenda, me había comentado algo. Sí, profe. Nada más si podía regresar a la diapositiva anterior súper rápido. Sí, claro, sin problema. Esta, ¿no? Sí, profe. Nada más quería tomarle captura. Gracias. Ok, sí, porque aquí evidentemente pues no hay de ninguna manera, ¿no? Que quede aquí arriba al hacer la suma de fracciones y más aún nos va a quedar aquí el mínimo común múltiplo, nos quedará, sería 16, pero abajo mejor que quede, o sea, nos va a quedar entre 4, pero al final tendríamos que hacer otra simplificación a fin de llegar a esta parte donde va a ser un cuarto. Sí se puede, pero bueno, yo lo hice de otra manera multiplicando por un 1 inteligente, y este 4, por ejemplo, ingresa a la raíz como 16, a fin de que esta parte 8, 16x, cuando yo lo desarrolle aquí, me genere un trinomio cuadrado perfecto y sea más fácil el factorizar. Ustedes me dirían, quizás si yo lo desarrollo desde aquí pueda llegar. Sí, es verdad, pero va a ser mucho más complejo porque van a tener que ver alguna manera acá arriba de modificarlo. Y esa manera más compleja de modificarlo va a ser si completan el trinomio cuadrado perfecto. Ese sería como la clave. Ven que ayer, por ejemplo, hicimos eso para llegar justamente a la parte de cómo se transformaba con respecto a que si era la tangente para poder nosotros dar una idea de cómo se transforma mediante el método de sustitución trigonométrica. Entonces, para evitar justo eso, la idea es multiplicarlo por ese 1. Ujú. Bien, perfecto. Voy a continuar entonces. Reitero, eso nada más fue como un truco. No es sencillo. Inclusive yo ayer les digo, o sea, ya por la tarde o sea, me quedé pensando en por qué la integral me había salido tan compleja. Eh, Se supone que yo lo había hecho, pero me costó todavía más trabajo y dije, bueno, no puedo gastar otra clase
mucho más hablando de esa integral. Entonces, ya cuando vi cuál era el truco, reitero, esto requiere de mucha, mucha práctica. No es sencillo, pero sí aclaro, sí se puede, ¿sale? Y de hecho ya se volvió mucho más sencilla de manejar nuestra integral. Bien, voy a continuar entonces. Y bueno, en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Vamos aquí a eliminar esta parte. Y bueno, evidentemente aquí lo que podríamos nosotros hacer sería pues dividir. Entonces, ojo acá, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, tendríamos esta expresión y bueno, en este caso esto nos quedaría igual. Tendríamos igual, sería un cuarto. ¿De quién? Bueno, de la integral desde 1 hasta 4. ¿De quién? Déjenme ponerlo entre paréntesis, me queda 4x entre x elevado a la 1 medio. Lo pongo de esta forma porque tengo que simplificar la parte de los exponentes. Más me queda 1 entre x elevado a la 1 medio. Entonces, sería a la 1 medio diferencial de x. Y esto es igual, nos quedaría, lo voy a poner de esta forma, tendríamos nosotros igual. Y bueno, aquí me quedaría 1 menos 1 medio, me queda en este caso como 4 por x elevado a la menos 1 medio. Y aquí nos quedaría como x elevado a la menos 1 medio. Noten cómo también esto lo que pasa es 1 menos 1 medio es menos 1 medio negativo. Entonces, no, espérenme, es positivo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Aquí es positivo. Ya estaba yo simplificando cosas que no debía simplificar. Entonces, si utilizamos la regla del exponente para integrales, nos va a quedar un cuarto. Híjole, yo esperaba. Ok, déjenme ponerlo aquí. Y voy a colocar otra integral. Aquí no sé por qué hubo un desfase, pero bueno, no importa. Aquí nos va a quedar que va a ser la integral y esto va a ser un cuarto. ¿De quién? Bueno, déjenme ponerlo aquí como 4 por, me quedaría fracción y me quedaría x elevado a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. Bien, y aquí nos quedaría más, sería fracción y aquí sería x elevado a la menos 1 medio más 1 entre menos 1 medio más 1. Y bueno, evidentemente esto nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros lo siguiente, sería un cuarto de quién, sería corchete y aquí nos quedaría 4 por, en este caso tendríamos nosotros x elevado a la 3 medios entre 3 medios. 3 medios. Y en el otro caso nos quedaría más fracción, me quedaría x elevado a la 1 medio sobre 1 medio. Muy bien, si nosotros aplicamos la regla de la división de fracciones, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener aquí 4 multiplicado por 2 tercios. Y aquí me quedaría por x elevado, bueno, lo voy a poner ya en términos de raíz cuadrada de x elevado al cubo. Y en el otro caso me quedaría más 2 por, tendríamos nosotros la raíz cuadrada de x. Y ya tendríamos en este caso la integral, pero aclaro, todavía podemos simplificar más. Por ejemplo, si yo distribuyo este 4 con cada uno de estos, este 4 con este 4 se simplifica. Y aquí el 2 cuartos me podría quedar como 1 medio ya al hacer la simplificación correspondiente. Por lo tanto, me quedaría como que la longitud es igual. Tendríamos nosotros, sería 1 cuarto. Bueno, sería en este caso ya simplificado. Nos quedan 4 arriba, 4 abajo, se anulan y me queda únicamente 2 tercios de la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado al cubo. Y en el otro caso me queda más 1 medio. ¿De quién? De la raíz cuadrada de x. Y bueno, es claro aquí que nosotros podemos ahora ir sustituyendo los respectivos límites de integración. Y vamos a sustituir primero para el valor de 4. Por lo tanto, me va a quedar como 2 tercios de ¿quién? De la raíz cuadrada. ¿De quién?
de 4 elevado al cubo, más 1/2 ¿de quién? De la raíz cuadrada de 4. Ok, menos, tendríamos aquí, nos quedaría 2/3 ¿de quién? De la raíz cuadrada de 1 elevado al cubo, más 1/2 de la raíz cuadrada de 1. Entonces ya tendríamos estas expresiones y aclaro, esto se simplifica como sería primer corchete, sería 2/3 ¿de quién? Recuerden, 4 al cubo en raíz lo puedo descomponer como raíz de 4 por raíz de 4 por raíz de 4, es decir, poner 3 veces la respectiva raíz. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener 2/3 multiplicado por, me quedaría 2 por 2 son 4, por 2 me quedaría 8, más me quedaría 1/2 ¿de quién? La raíz cuadrada de 4 me quedaría 2. Siguiente tendríamos nosotros menos, y en este caso para 1, 1 al cubo es 1, en raíz me queda 1, entonces me quedaría 2/3, más 1/2. Entonces ya tendríamos nosotros esta expresión. Ok, aquí está. Nada más voy a duplicar y tengo que poner nuestro respectivo resultado. Por lo tanto, déjenme poner un color rosado. Ok, ahí está. La longitud me quedaría 2 por 8, me queda 16/3. 16/3 más 1. Y en el otro caso me quedaría menos 2/3. Menos 1/2. Así lo voy a manejar. Ahora, si simplificamos, por ejemplo, la situación de los tercios, 16 menos 2 me quedaría 14/3 y 1 menos 1/2 me queda más 1/2. Entonces vamos a realizar la suma de fracciones y me va a quedar como 3 por 2 es 6, 14 por 2 es 28, más 3, y esto me quedaría igual 28 y 3 me quedaría 31 sextos, que si sacamos su prolongación decimal, nos quedaría 31 entre 6, nos quedaría en este caso 5.16. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? Reitero, es mucho más extendible el número, sin embargo, así lo vamos a dejar. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio de longitud de arco? Ok, bueno, vamos a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ya hicimos ayer algunos ejercicios e inclusive hicimos dos, ¿verdad? Nada más de longitud de arco. Lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno, vamos a trabajar con uno de igual manera, pero recuerden que siempre lo que buscamos en las aplicaciones es ver cómo los casos o la manera en cómo nos presentan los problemas. Entonces, vamos a basarnos en esa parte, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 ejemplos más y vamos a pasar, esperemos si nos dé tiempo para llegar al menos a introducir la parte de coordenadas polares. Ese sería nuestro siguiente tema, ¿vale? Reitero, la longitud de arco es muy sencilla y en términos de aplicaciones me faltaría nada más la aplicación hacia el trabajo. Bien. Bueno, voy a continuar entonces, reitero, a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, entonces vamos a, el ejercicio dice, determina la longitud de arco de la siguiente función. Ok, y mi función va a ser f de x, déjame borrar esta ecuación, sería f de x es igual al logaritmo natural del coseno de x. Ok, perfecto. Aquí está una función con la situación del logaritmo. Y aquí, claro, será 0 menor o igual
Ok, déjenme ponerlo con los símbolos correspondientes. Menor o igual a x menor o igual a fracción, que sería aquí pi sobre 3. Noten cómo aquí me están dando un intervalo donde se define la x. Esta es otra manera en cómo nos pueden dar la respectiva, bueno, un ejercicio denotado para longitud de arco. Entonces, el primer paso es no podemos calcular abiertamente los límites de integración. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en este caso, en el logaritmo, tendríamos un coseno y el coseno es una función periódica. Entonces, evidentemente va a haber muchas repeticiones del mismo. ¿Cuál sería el que tendríamos que acotar? Pues sería desde 0 a pi tercios. Lo que sí podemos hacer en estos momentos es calcular la respectiva derivada con respecto a x. ¿Por qué sé que va a ser con respecto a x? Porque los límites de integración, que en este caso, aclaro, coinciden con este límite de definición de esta función, me marca desde 0 hasta pi sobre 3. Entonces, a ver, su derivada, recordemos que la derivada del logaritmo es la derivada de su argumento, que la derivada de su argumento, la derivada del coseno, sería el menos seno de x, entre su argumento que sería el coseno de x, de tal manera que esto es igual a menos fracción y tendríamos seno de x por el coseno de x. Y bueno, esto es igual, me quedaría menos seno entre coseno, utilizando identidades de cociente, me va a quedar la tangente de x. Reitero, esta parte ahorita la vamos a ir utilizando, no nos desesperemos, pero ahora tenemos que ver cómo va la gráfica a fin de que nosotros podamos determinar qué es lo que vamos a integrar. Entonces, déjenme, voy a aperturar GeoGebra. Reitero, aquí nada más lo único que hicimos fue calcular la derivada de la función. Entonces, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a colocar la parte de GeoGebra. Entonces, fíjense bien, déjenme ver, ya se está proyectando. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos f de x es igual al logaritmo natural de ¿quién? Del coseno de x. Ahí está nuestra gráfica. Entonces, evidentemente, vean cómo nos quedó y es periódica. Es más, déjenme aplicarle un alejamiento y noten cómo es que nos queda. Son como varias líneas hacia abajo. Entonces, déjenme regresar a la escala original porque, reitero, yo necesito que la función sea dibujada desde 0 hasta pi tercios. Entonces, déjenme ponerle aquí función y, bueno, sabemos que es la f desde 0 hasta, sería fracción y nos quedaría aquí como el valor de pi sobre 3. Y nos quedaría, noten cómo, o sea, de todo eso, nuestra porción solamente se reduce a lo que está en color rojo. Y noten que es un poquito pasado de 1. Claro está, porque si consideramos a pi como 3.14 entre 3, nos quedaría de esa forma. Yo sé que ustedes me dirían, son ángulos. Sí, es verdad que ahorita lo vamos a manejar, no se preocupen, pero me refiero a la parte de, recuerden que un radian no es otra cosa más que una medida en forma de distancia, si lo queremos ver, así medido un ángulo. Entonces, ojo aquí, déjenme, por ejemplo, voy a tomar una captura aquí donde está de 0 a 1. Nada más déjenme, voy a poner aquí como, le voy a quitar la etiqueta. Dejen modificar bien la función. Por ejemplo, en la de color verde vamos a cambiarlo mejor por un color rosa. Y la parte de esta función la cambiamos de color azul, así para que resalte nuestra función. ¿Aclaro? Aquí, reitero, vamos a colocar nuestra respectiva f de x es igual al logaritmo natural del, del coseno de x. Bien, y ya nos quedaría esta definición. Aclaro, esta función va desde 0 hasta
pi tercios, que pi tercios es un poquito más de 1. Entonces, aquí tendríamos nuestra respectiva función. Déjenme tomar la respectiva captura. Y la pongo en mi presentación original. Ok, yo creo que ahí estaría bien la función. Y bueno, ahora vamos a tratar de ver quién sería su respectiva función. Para ello, recuerden, primero vamos a ver qué sucede con respecto a la raíz. Recordemos que aquí nosotros tendríamos, sería la raíz de 1 más la derivada, pero la derivada sería en este caso, sería menos la tangente de x y todo esto elevado al cuadrado. De tal manera que esto nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más la tangente al cuadrado de x. Y recordemos que por identidades pitagóricas, 1 más tangente cuadrada nos quedaría como la secante cuadrada. Secante cuadrada de x. Entonces, déjenme aquí colocarlo. Y evidentemente esto me quedaría igual, digamos, igual a la secante de x. Déjenme ponerlo primero. Yo creo que esta parte la voy a quitar de aquí para darme un poquito de espacio. Y este lo voy a colocar acá. Y ya aquí le pondría igual a la secante, a fin de que sea un poquito más compacto para entender. Ahora, a partir de aquí ya tendremos quién sería como el integrando. Por lo tanto, nuestra integral nos quedaría de la siguiente forma. Sería, ok, la longitud de arco es igual, nos quedaría la integral, sería desde 0 hasta pi sobre 3. ¿De quién? Me quedaría solamente de la secante de x diferencial de x, ya una vez que hemos sustituido y simplificado respectivamente. Esta integral es una integral inmediata, bueno, no tan inmediata, pero ya la habíamos nosotros calculado. Y esto nos queda el logaritmo natural de valor absoluto de la secante del ángulo más la tangente del ángulo. Muy bien, si nosotros sustituimos, nos va a quedar aquí como el logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? De la secante de pi sobre 3, pi sobre 3, más me quedaría la tangente de, sería en este caso, fracción, y aquí nos quedaría pi sobre 3. ¿Ok? Bueno, aquí ya está valor absoluto. Y déjenme ponerlo esto mismo, pero sustituyéndolo en 0. Reitero, aquí hay que tener mucho cuidado porque en esta parte no es 0 todo. O bueno, eso depende de cómo se comporta nuestra respectiva función. Pero hasta este momento todavía nada es 0. Muy bien. Entonces vamos a calcular mediante nuestra tabla de ángulos notables. Déjenme presentárselas. A ver, dentro de nuestro formulario. Ok, se quedó fijo en nuestra presentación original. A ver, entonces, nosotros tenemos una tabla en la cual, déjenme copiarla y la voy a pegar. Ok, ojo porque nos hace falta la secante de pi tercios y la tangente. Noten, por ejemplo, en pi tercios, la secante sería 2, aquí está, y la tangente sería raíz de 3. En el caso de 0, la secante de 0 es 1 y la tangente de 0 es 0. Entonces, ojo con ese detalle en la tabla. Entonces, déjenme, voy aquí a duplicar diapositiva y voy a poner aquí nuestra respectiva tabla. Entonces, a ver. Espérenme, ¿qué hago aquí? A ver. Bien, aquí déjenme hacerlo un poquito más pequeño para que podamos identificar. Reitero, esta tabla nos va a ayudar muchísimo a fin de
tratar de ver cómo es que se comportan nuestras respectivas funciones. No, creo que fue mala idea. Bueno, la pongo así y ahorita lo borro. Entonces, nos va a quedar como la longitud de arco es igual, déjame ponerlo en color rojo, por ejemplo. Entonces, la longitud de arco es igual, nos quedaría como el logaritmo natural de valor absoluto de quién? Secante de pi sobre 3, ¿sale? Secante de pi sobre 3, recordemos. Pi sobre 3 sería 2, aquí está. Y en el otro me quedaría raíz de 3. Entonces me quedaría 2 más la raíz cuadrada de 3. Y en el otro caso sería menos el logaritmo natural de valor absoluto. Secante de 0 me quedaría, recordemos, secante de 0 me queda 1 y el otro me queda 0 en la tangente. Entonces ahora sí, déjenme, voy a eliminar esta diapositiva auxiliar y nos quedaría como sería 1 más 0. Entonces esto es igual, nos quedaría logaritmo natural. Y bueno, aquí el poner valor absoluto ya sabemos que 2 más raíz de 3 siempre va a ser positivo, porque se están sumando y la raíz de 3 es positiva también. Entonces, ojo, aquí lo tendremos, menos me quedaría logaritmo natural de 1. Valor absoluto de 1 es 1, pero el logaritmo de 1 es 0, entonces nada más me sobrevive el logaritmo de ¿quién? Sería de 2 más la raíz cuadrada de 3. Muy bien, y esto lo podemos aproximar, todavía no calcular. Por lo tanto, nos quedaría como aproximado, a ver, aquí está el símbolo de aproximado, y tendríamos que va a ser el logaritmo natural de 2 más la raíz cuadrada de 3, y esto nos quedaría aproximadamente 1.31. Entonces, aclaro, nada más es una aproximación para que veamos cuánto mide este contorno de arco, ¿sale? Por eso se le llama longitud de arco, que sería en este caso 1.31 aproximadamente. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a cómo hicimos este cálculo? ¿Seguros que vamos bien? Ok, fíjense bien. Vamos ahora a realizar, en este caso, vamos ahora con una función que sea implícita, ¿sale? Entonces, bueno, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien. Entonces, a ver, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, aquí en donde dice determina la longitud de arco de la siguiente función, vamos a colocar, bueno, a ver, déjenme poner aquí esta parte. También esta parte no me ayuda. Y quiero mostrarles cómo puede variar nuestro respectivo ejercicio. Porque si bien aquí va a ser una función en forma implícita, es decir, y elevado al cuadrado, es igual a x al cubo, pero me dan 2 puntos de referencia. Es decir, tendremos el punto A, que sería el punto 1,1 y el punto B me quedaría 4,8. Muy bien. Bueno, evidentemente aquí tendremos que ser muy hábiles para ver de qué manera vamos a tener que obtener nuestra respectiva derivada. Es decir, primero tenemos que ver de dónde a dónde tenemos nosotros que integrar. Bueno, a ver, aquí es claro que nosotros tendríamos que ver eh, cómo vamos a manejar esa respectiva función. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer con respecto ya sea a X o con respecto a Y. Si lo hacemos, por ejemplo, con respecto a X, el primer paso que tendríamos que hacer es ver cuál, bueno, si despejamos a la Y, nos quedaría dos opciones, porque recuerden que como está el cuadrado, a ver, déjenme ponerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí, déjenme ponerlo un poquito más pequeñito. A colocar, sería caso horizontal. Horizontal.
Si fuese el caso horizontal, entonces aquí tendríamos nosotros dos posibles curvas, que en este caso sería y es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado al cubo. Y bueno, esa sería la primera solución. Déjenme ponerlo en color morado. Y nuestra segunda forma va a ser pero con negativo. Ahora, ¿de qué depende que descartemos, ya sea si es la primera o la segunda, de los puntos que me estén dando aquí? Estos dos puntos no nada más están aquí porque sí, sino van a jugar un papel determinante a fin de cómo yo lo puedo hacer. Ahora, si yo elijo el caso vertical, entonces para el caso vertical, tendría yo que despejar a la x y entonces nos quedaría como tendríamos nosotros que x es igual a la raíz cúbica, porque pasa con la operación contraria, y nos quedaría raíz cúbica de y elevado al cuadrado. Aquí la situación es determinar cuál sería como la derivada más sencilla, porque evidentemente nuestra derivada va a ser con respecto a esa variable, pero también la debemos de elevar al cuadrado y ver cuál derivada queda más, mucho más sencilla de manejar. Por ejemplo, si obtenemos, vamos a suponer, la derivada de esta expresión, bueno, pues evidentemente, pues aquí pensemos, es un caso hipotético porque no sabemos, y aclaro, ¿por qué estamos considerando los dos casos? Porque me dieron dos puntos. Entonces, es claro aquí que estas funciones tienen que coincidir en estos dos puntos, pero la pregunta es, ¿en qué caso estoy? ¿En el horizontal o el vertical? Yo les diría, pues depende de cuál es, por ejemplo, la función que sea más conveniente para derivar. Por ejemplo, aquí, si nos enfocamos en esta parte, a ver, déjenme ponerle aquí y1. Entonces, aquí, por ejemplo, y1', nos quedaría como, tendríamos nosotros x elevado a la 3 medios. Entonces, esto me queda igual, me quedaría 3 medios de x elevado a la 1 medio. Y, por ejemplo, si a este le llamamos y2, entonces nuestra y2 en derivada sería lo mismo, pero con signo negativo. Entonces, aquí nos quedaría, sería aquí la derivada, y esto me quedaría menos 3 medios. ¿De quién? Quedaría de x elevado a la 1 medio. Ahora, esto es en el caso que consideremos, y claro, todavía está a descarte cuál de las dos es. Ahora, para el caso vertical, si nosotros derivamos, nos va a quedar como, tendríamos en este caso x', o la derivada de x, nos quedaría como, sería y elevado a la 2 tercios. Y bueno, en este caso podríamos nosotros simplificar derivando y nos quedaría como, sería 2 tercios de quién, de y elevado, sería 2 tercios menos 1, me quedaría elevado a la menos 1 tercio. Entonces déjenme ponerle aquí menos 1 tercio. Y recuerden que toda eso tiene que elevar al cuadrado. Sin embargo, es mucho más sencillo elevar al cuadrado cual sea de estas dos, porque x a la 1 medio al cuadrado se simplifican, que elevar este al cuadrado, porque nos quedaría y elevado a la menos 2 tercios. Entonces, aquí sin tener la noción o la intuición de la gráfica, sabemos que nos conviene más el caso horizontal, porque justamente es el que nosotros requerimos. Para que nuestra integral sea mucho más sencilla de manejar. Reitero, no es que no se pueda hacer para el caso vertical, pero nos va a costar un poquito más de trabajo. Al final los resultados son los mismos, ¿vale? Ok, déjenme utilizar GeoGebra para ver cuál parte utilizo, si es la positiva o la negativa. Evidentemente aquí o intuitivamente, la que nos va a convenir es Y1. Pero bueno, tenemos que formalizar esa parte. Muy bien. Fíjense bien, déjenme, voy a abrir un nuevo archivo de GeoGebra y voy a dejar de presentar.
Ok, perfecto. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues sabemos nosotros que nuestra función, vamos a llamarle y1, ujú, es igual, nos quedaría como, tendríamos la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Ahí está. Y nuestra segunda función, que le llamamos y2, es igual, nos quedaría a menos la raíz cuadrada de x elevado al cubo. Estos son los, bueno, nuestra respectiva función queda en forma como de un ave, ¿sale? Entonces, en este caso, sí tenemos que ser muy claros dependiendo, los puntos son los que nos van a indicar cuáles son o en qué rama estamos. Entonces, fíjense bien, en este caso, el punto A tiene como coordenadas, sería 1,1, 1,1, ahí está, y el punto B tendría como coordenadas, sería 4,8. Entonces, evidentemente aquí quien ganó fue la parte positiva, porque me está pidiendo la longitud con respecto a esta situación, ¿sale? Entonces, déjenme ponerle aquí otro color a mi respectiva función. Pensemos de pronto, va a ser color rosa y ahorita marco el intervalo de definición porque reitero, nuestra integral tendría que ir desde 1 hasta 4 si lo hacemos de forma horizontal. La parte negativa queda descartada. Entonces, reitero, el que nos va a funcionar va a ser la parte positiva. Entonces, esto lo voy a quitar. Aclaro esto, cómo lo pude deducir o cómo lo pude descartar, fueron a través de los puntos que me están dando. Por eso les decía, toda la información que me den del problema es importante y tiene un objetivo. No solamente es para poner puntos extras, ¿sí me explico? Hay algunas preguntas que de pronto son datos extras, eso lo puedo entender, pero en un 95% de cálculo integral, todos los datos se deben de ocupar. Ujú. Ok, entonces ahora, aquí voy a restringir mi función, va a ser y1, va a ser desde 1 hasta 4. Esa es la parte que yo voy a utilizar a fin de poder calcular su longitud de arco. Para ello, déjenme ponerlo en color negro. Sería esta expresión que estoy haciendo ese contorno. Y bueno, aquí nosotros podríamos decir que nuestra y1 de x es igual, nos quedaría como la raíz y nos quedaría aquí de x elevado al cubo. Entonces, me quedaría y1 de x es justamente esta expresión. Déjenme tomar una captura, ya tengo la gráfica que voy a utilizar y bueno, quedaría de la siguiente forma. Ok, dejo de presentar y voy a colocarlo en mi presentación original. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Ok, a ver. Fíjense bien, en esta parte voy a hacer un poquito de espacio y bueno, nos quedaría de la siguiente forma. A ver, aquí tendríamos este caso, acá está nuestro segundo caso, es y2, y vamos a colocar aquí sus respectivas derivadas. Entonces, por eso les decía, es mucho más sencillo cuando elevamos al cuadrado la parte de 3 medios elevado a la, bueno, sería x elevado a la 1 medio. Déjenme bajar aquí el caso vertical. El caso vertical lo descartamos por el momento porque no nos ayuda. Aclaro, porque se asume que la integral es mucho más sencilla de calcular con respecto a la x que con respecto a la y. Recuerden que yo les había comentado el día de ayer cuando vimos longitud de arco que no importaba de dónde a dónde lo tomaras, o sea, la perspectiva no cambia, pero lo que sí cambian son los límites de integración, porque si partimos del supuesto que integramos con respecto a y, nuestro límite sería desde 1 hasta 8, que sería nuestra respectiva integral. Sin embargo, noten cómo nos va a quedar la derivada en este caso. Sí es un poquito más compleja. Muy bien. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario, dado que voy a encontrar cuál sería nuestra respectiva integral.
Reitero, cualquier duda, con toda confianza comenten, ¿eh? Ok, muy bien. Continuamos entonces. Ok, entonces ya una vez que descartamos todo, ya sabemos que nuestra integral será de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que la longitud de arco, déjenme ponerlo en color morado, la longitud de arco es igual, nos quedaría la integral. ¿Desde quién? Desde 1 hasta 4 de nuestra función que sería raíz cuadrada de 1 más, y me quedaría aquí, voy a ponerlo al cuadrado porque voy a tomar de acá la derivada. Estamos hablando de la primera, entonces aquí nos quedaría 3 medios de x elevado a la 1 medio. Entonces aquí nos quedaría esta expresión y todo esto nos quedaría diferencial de x. Esto es igual, nos quedaría, déjenme copiarlo desde acá, esto es igual, nos quedaría como al cuadrado, nos quedaría 9 cuartos. ¿De quién? Tendríamos aquí de x únicamente. Y aquí nosotros podemos hacer cambio de variable justo en la parte de la raíz. Ya nos quedó una función mucho más sencilla de manejar. Por lo tanto, vamos a realizar dicho cambio de variable. Entonces, tendríamos nosotros, supongamos, y aclaro, aquí voy a hacer el cambio ya con todos los límites de integración. U es igual a 1 más 9 cuartos de x. De tal manera que cuando obtengo la derivada de la función, déjenme ponerlo acá, sería de color gris, nuestra diferencial de u es igual, me quedaría a 9 cuartos, diferencial de x. Evidentemente yo no tengo el 9 cuartos, entonces nada más tendré el de x, por lo tanto, tendríamos aquí 4 novenos, o sea, ya cuando lo pasamos primero el 4, después el 9 que está multiplicando pasa dividiendo, 4 novenos de du es igual a dx. De tal forma, bueno, tenemos ahora que sustituir nuestros respectivos límites de integración. Vamos a sustituir primero para x igual a 4. Por lo tanto, nos va a quedar para x igual a 4, tendríamos nosotros, se cancela el 4 de arriba con el de abajo y me queda 1 más 9 y esto es igual a 10. Ahora, para nuestro segundo límite de integración, nos quedaría u es igual a 1 más 9 cuartos multiplicado por 1. Y entonces esto me queda 1 más 9 cuartos y esto nos quedaría, sería fracción, sería 4 más 9 y esto es igual, nos quedaría 13 cuartos. Y bueno, aquí ya tendremos el límite inferior, ¿vale? Muy bien, anótenlo hasta aquí a fin de que podamos continuar. Reitero, me quedé sin espacio, entonces vamos a apurarnos para que podamos establecer nuestra nueva integral. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces nuestra nueva integral nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, aquí nos va a quedar que la integral, lo voy a poner desde aquí. Déjenme borrar esta parte. Y nos quedará, lo voy a poner de otro color, evidentemente. A ver, color café. A ver, nuestra integral iría desde 13 cuartos hasta 10. Ajá, y aquí me va a quedar por la raíz de u, ¿sale?
Y aquí en lugar de dx, sabemos que me va a quedar por 4 novenos. ¿De quién? De du. Ahí está. Esto es igual, nos quedaría la misma integral, pero con el 4 novenos fuera de. 4 novenos. Ok, sí. Ok. Aquí nos quedaría esta integral, pero ya nada más me quedaría como du. Ahí está. Entonces, tendríamos esa expresión. Ahora, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos ahora es justamente integrar la función, lo cual nos quedaría como la longitud de arco es igual a 4 novenos por, me quedaría fracción. Tendríamos aquí u elevado a la 1 medio más 1. Recuerden, porque estamos ocupando la regla del exponente fraccionario, más 1, entre 1 medio más 1. Entonces, esto es igual, nos quedaría 4 novenos por, tendríamos en este caso, fracción, sería u elevado a la 3 medios. Entonces, aquí nos quedaría 3 medios. Muy bien. Si nosotros, por ejemplo, aplicamos la regla del sándwich, nos va a quedar como 2 tercios. ¿De quién? Bueno, de u elevado a la 3 medios. O bien sería la raíz cuadrada de quién? De u elevado al cubo. Muy bien. Si nosotros seguimos simplificando, nos queda 8 sobre 27. Ajá. ¿De quién? De la raíz cuadrada de u elevado al cubo. Y bueno, evidentemente aquí ya puedo yo ir sustituyendo y me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener igual. Ok, sería 8 sobre 27. Me quedaría en este caso, en el primero, me quedaría la raíz cuadrada de 10 al cubo. Menos, y en el otro caso me quedaría la raíz cuadrada, a ver, ese QRT, ¿de quién? Me quedaría aquí fracción, y tendríamos en este caso, sería 13 cuartos elevado al cubo. ¿Okay? Aquí ya nos quedaría esta expresión, de tal manera que lo que podemos hacer es lo siguiente, nos quedaría 8 sobre 27 por, me va a quedar, ojo, porque aquí, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar 10 al cubo es 10 por 10 son 100 y 100 en raíz cuadrada es 10 y nos queda todavía volando un raíz de 10. Entonces aquí nos quedaría 10 por la raíz cuadrada de 10. Reitero, esto es simplificando el respectivo radical. Menos, en este caso nos quedaría de igual manera, tenemos 13 por 13, son 169 y todavía nos queda volando un 13 porque está elevado al cubo. Entonces, esto nos quedaría 13 entre, bueno, aquí nos quedaría la raíz cuadrada de 13 y aquí nos quedaría 4 al cubo. En raíz me quedaría la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 4 que me quedarían 8. Hasta aquí, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a nuestro procedimiento. Si no, muchachos, entonces anótenlo para que podamos continuar. Reitero, no está tan difícil. Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunta. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Y una vez que ya nosotros llegamos a esta parte, pues lo siguiente sería de pronto como el ver
cuánto nos queda la respectiva sustitución. De tal manera que esto va a ser igual. Tendríamos la longitud, cuando nosotros multiplicamos, nos va a quedar 8 sobre 27 por 10, me queda 80 sobre 27 por la raíz cuadrada de 10. En el otro caso me quedaría menos, tendríamos nosotros, el 8 se simplifica con el 8 y me quedaría 13 sobre 27 por la raíz cuadrada de 13. Y déjenme sacar un aproximado de ese resultado a fin de que podamos darnos cuenta cuánto es esa longitud. Entonces, déjenme aquí utilizar la calculadora, 80 sobre 27 por la raíz cuadrada de 10. Y aquí nos quedaría menos 13 sobre 27 por la raíz cuadrada de 13. Y esto nos va a quedar como 7,63 aproximadamente. Entonces, eso es lo que vale nuestra, bueno, la gráfica desde 1 hasta 8. Es decir, este pedacito que tenemos aquí marcado en color negro justamente vale 7,63. Es justamente el contorno, es decir, el perímetro de esa porción. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Seguros que entendimos claramente todo? Ok, muy bien. Voy a pasar a la siguiente diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno, entonces aclaro, cuando damos o nos dan funciones implícitas, evidentemente ya es mucho más conveniente si nosotros de pronto trabajamos con una o con otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Fíjense bien. Vamos con otra función. Determina la longitud de arco de la siguiente función. Y ojo aquí, voy a poner que mi función sería y al cuadrado es igual a x. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, bueno, también tenemos dos puntos dados. Entonces, en este caso, tendríamos nosotros que el punto A tiene como coordenadas 0,0 y bueno, el punto B tiene como coordenadas 1,1. Muy bien. Okay, déjenme ponerlo como 1,2. Ok. Muy bien, muchachos. En este caso, tendremos dos opciones. Si nosotros vamos a graficar esta función, tendríamos la opción de pronto en que fuese y es igual a la raíz cuadrada de x positiva. Y tendremos una segunda opción que sería y es igual, déjenme ponerlo aquí como y sub 1. Y en el siguiente me quedaría y sub 2, sería en este caso, pues menos la raíz de x. Ok, fíjense cómo en este caso, si nosotros derivamos, hagamos un caso hipotético, cuando derivamos, pensemos nada más en y1, la otra es lo mismo, pero con el signo negativo. Entonces, a ver, y1' me va a quedar como 1 sobre, bueno, sería 1/2, y aquí me quedaría de x elevado a la menos 1/2. Entonces, ojo, cuando se eleve al cuadrado, pues va a quedar sobre menos 1 y va a ser un poquito más compleja nuestra integral, porque cuando tenemos la raíz sería 1 más 1 sobre x, bueno, sería un cuarto de, bueno, sería 1 sobre 4x, pero allí está como que un poquito más fea la situación. Creo que aquí lo conveniente es tomar el caso vertical, porque aquí ya está despejada la y y podemos derivar implícitamente. Pero bueno, ahorita lo trabajamos. Primero vamos a tener que trabajar con respecto a la situación de cuál sería nuestro respectivo valor. Ok. A ver, espérenme, déjenme ver si no me equivoqué en el punto. Ok, sería raíz de
Ojo, acá me equivoqué, es 4 y aquí es 2. Sí, porque cuando coloco la raíz de 4 me quedaría el 2 aquí esperado. Ok, bueno, la situación es en cuál caso estoy, en Y1 o en Y2. Lo primero que vamos a hacer es graficar nuestras respectivas funciones en GeoGebra a fin de que veamos con respecto a los puntos cuáles son los que me están ayudando. Entonces, déjenme, voy a dejar de presentar y vamos a colocar GeoGebra. Ujú. Y bueno, nos quedaría, en el primer caso, tendríamos y1, esto es igual a la raíz cuadrada de x. Ahí está. Ujú. Entonces, bueno, en el otro caso tendríamos nosotros y sub 2, esto sería menos y1. Ahí está. Sería justamente una parábola en forma horizontal si ya lo vemos desde el punto de vista de juntar las dos funciones. Bueno, no son funciones, son relaciones, porque recuerden que aquí está contradiciendo la definición de función. En cálculo diferencial ustedes vieron que si tomamos la prueba de la recta vertical, entonces está tocando a más de un punto. Ahora, ¿cuál vamos a descartar que van a ser los puntos? Bueno, el primer punto sería el punto A, que es igual al 0,0. Ahí está. Y el punto B es igual al 4,2. Ahí está ese punto. Entonces, es claro que la que gana es la de arriba. Entonces, en este caso, nos quedaría esta respectiva porción, pero tenemos aquí un pero, porque tenemos que ver con respecto a quién integramos. Yo les decía que es mucho más fácil manejarlo con respecto a la y, es decir, que nuestra variable quede en términos de esa y, porque si no la integral nos va a quedar un poquito más difícil de manejar. Entonces, bueno, déjenme ponerlo aquí. La función va a ser y1. Ujú. El valor inicial va a ser desde 0, claro, estoy en la parte de y, hasta 2. No, o sea, no, es desde 0 hasta 4. Claro, porque aquí lo voy a integrar con respecto al eje y, pero claro, en el eje y va desde 0 hasta 2. Aquí nada más fue para poder denotar cuál es como la curva que voy a utilizar. Entonces, fíjense bien, nos va a quedar como ok. Sí, esta verdad está bien. Entonces, aclaro, aquí tendríamos nosotros, voy a colocar f de x, o bueno, perdón, era y1 de x es igual a la raíz cuadrada de x. Muy bien. Entonces, déjenme ahora colocarlo de la siguiente manera. Voy a tomar una respectiva captura. Dejo de presentar y regreso a mi presentación original. Ok, entonces nosotros elegimos el caso vertical. Entonces déjenme aquí, voy a poner caso vertical. Muy bien. Elegimos el caso vertical, eso implica que entonces nuestra x va a ser y cuadrado. Entonces aquí tendríamos x es igual a y elevado al cuadrado. De tal manera que su derivada nos va a quedar x' es igual, me quedaría 2y. Porque nada es bajo el exponente. Vean cómo esa derivada fue mucho más sencilla de calcular. Ahora, si nosotros ponemos la parte de la raíz, nos va a quedar como tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en otra tonalidad, y tendríamos que va a ser la raíz cuadrada de 1 más su derivada al cuadrado. Entonces aquí sería al cuadrado y su derivada fue 2y. De tal manera que esto nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros, sería la raíz cuadrada de 1 más 4y elevado al cuadrado. Esta parte es sencilla de manejar, no se angustien porque tenemos que aplicar una sustitución trigonométrica. Entonces, fíjense bien, vamos a copiar de aquí donde tenga la longitud.
Ok, acá está. Bien, entonces de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nuestros límites de integración con respecto al parámetro y, déjenme ponerlo acá en color café. Con respecto al parámetro y, como estamos en el eje vertical, sería desde 0 hasta este punto que llega, que sería a 2. Entonces aquí sería nuestra longitud, sería desde 0 hasta 2. ¿De quién? De 1 más, y me queda aquí 4y elevado al cuadrado, diferencial de y. Muy bien, entonces ya tendríamos esta parte. Y bueno, evidentemente aquí podríamos ocupar el método de sustitución trigonométrica. Es mucho más sencillo porque a pesar de que es un poquito más largo, pero ya sabemos cuál método es. Entonces recordemos que para la transformación, cuando tenemos nosotros constante al cuadrado más variable al cuadrado, me quedaría 2y es igual a la tangente del ángulo. De tal manera que si yo, por ejemplo, aquí lo voy a despejar y me va a quedar el 2 que estaba multiplicando, pasa con la operación contraria, me queda un medio. Ahora, fíjense bien, en este caso vamos a obtener su respectiva derivada a partir de aquí y nos va a quedar que y' o la derivada de y, déjenme ponerlo así mejor, de y, para estar acorde a la notación, sería la secante al cuadrado del ángulo diferencial de dicho ángulo. Muy bien, entonces aquí tendríamos nosotros, voy a ponerlo en color negro, y bueno, nos faltaría saber quién sería, en este caso, la raíz de 1 más 4y al cuadrado. Entonces, a ver, nos quedaría como, lo voy a poner en color gris, tendríamos nosotros, sería la raíz cuadrada de 1 más 4y elevado al cuadrado. Esto es igual, nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más, tendríamos 4 por y elevado al cuadrado. Pero y me quedaría un medio de la tangente. Entonces aquí sería, déjenlo pongo al cuadrado, y aquí me quedaría como esta expresión. De tal manera, fíjense bien, nos quedaría como, sería igual, nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más 4 por, me quedaría un cuarto, ya elevando al cuadrado, por la tangente al cuadrado del ángulo. Muy bien, si simplificamos, esto nos va a quedar como, sería igual a la raíz cuadrada de 1 más la tangente al cuadrado del ángulo. Y bueno, evidentemente esto me quedaría como, sería la raíz cuadrada de 1 más la tangente cuadrada, sería la secante cuadrada del ángulo. Y bueno, aquí al final nos quedaría como, híjoles, a ver, espérenme tantito porque aquí me equivoqué, secante cuadrada del ángulo, ¿ok? Y bueno, al final me quedaría esto como la secante. Pero bueno, cópienlo hasta aquí y ahorita continuamos. Reitero, cualquier duda que tengan, con toda confianza pregunten, muchachos. Reitero, si tienen alguna duda, pueden comentarme, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan tiempo para anotarlo, avísenme nada más. Ok, continúo entonces.
Muy bien, y esta parte nos va a quedar como secante del ángulo. Entonces, a ver, déjenme borrar esta parte, los puntos. Ok, a ver, esta la voy a seguir manteniendo. Y bueno, evidentemente, déjenme poner esta parte aquí porque me va a ayudar a regresar. Este ya no lo requiero. Y bueno, aquí nos quedaría que esta expresión sería igual a la secante. Entonces, ok, lo voy a poner hacia aquí. Sería la secante del ángulo. Entonces, déjenlo pongo aquí arriba para que veamos quién es. Ok, entonces voy a hacer primero la integral como si fuese una integral indefinida. Entonces, en este caso nos va a quedar la integral de quién. Tendríamos nosotros 1 más 4y al cuadrado me va a quedar como la secante del ángulo, multiplicado por, y bueno, sabemos que la diferencial de y nos queda como un medio de la secante cuadrado, es decir, nos va a quedar aquí por un medio de la secante al cuadrado del ángulo. Muy bien, y aquí aclaro, será diferencial de dicho ángulo. De tal manera que esto es igual, nos quedaría un medio de quién, de la integral de la secante al cubo del ángulo, diferencial del ángulo. Y bueno, esta integral ya nosotros la hemos realizado en otra ocasión, inclusive se hace por partes y esto va a ser un medio de quién, del logaritmo natural de valor absoluto. Bueno, espérenme, déjenme primero porque nos falta otra parte que creo que es importante ponerla al principio. Sería en este caso, déjenme borrar ya la gráfica. Tendríamos nosotros, déjenme ponerlo como, sería secante por tangente más me quedaría logaritmo natural de quién. Bueno, pues me quedaría logaritmo de valor absoluto de secante del ángulo más la tangente del ángulo. Y todo esto se divide entre dos. Déjenme hacerlo de otra manera. A ver, sería fracción y aquí sería esta expresión entre dos. Muy bien, aclaro, esta integral nosotros ya la habíamos realizado en otra sesión, ¿sale? Fíjense bien, muchachos. A ver, estoy a nada de concluir la clase, entonces fíjense bien. Nada más para comentarles, el día de mañana voy a realizar un ejercicio relacionado otra vez al logaritmo y finalizaría el tema de longitud de arco con respecto a calcular el perímetro de un círculo. Y empezaríamos con la parte de coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a ver, déjenme hasta que se termine el tiempo aquí. Tendríamos nosotros, sería que esta integral me va a quedar como L es igual, me quedaría fracción, aquí sería 4 y aquí nos quedaría esta expresión. Ya una vez simplificado. Reitero, en este caso nos faltaría sustituir en los límites de integración, pero es claro también que tenemos que regresar a nuestra función original. Entonces, fíjense bien, en este caso, déjenme quitarle el relleno y sabemos que el ángulo, sabemos que esta expresión sería, déjenme ponerlo en otro color, 2y entre 1 es igual a la tangente, pero recordemos que la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y bueno, aquí evidentemente vamos a hacer la construcción de nuestro triángulo el día de mañana. Hasta aquí, espero no tengamos ninguna duda, si no, pueden externarlo sin ningún problema. Ok, bueno muchachos, entonces de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y si tenemos que sentarnos a platicar con respecto al proyecto que ustedes tienen en cuenta, ¿vale? Reitero, en este tercer parcial ustedes van a tener que elaborar el proyecto, pero evidentemente lo haremos en tiempo y forma, ¿vale? De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que pasen bonito día y nos vemos mañana en nuestra sesión. Hasta luego. Sí, profesor, hasta luego. Sí, buen Cuídense, día. bonito día.
Igualmente, hasta luego.